Todos somos hijos de Pedro Páramo. Eso me quedó claro desde la primera lectura de Rulfo. Pero ¿por qué? Eso no me quedaba tan claro. ¿Por qué todos los hombres de este mundo unificado y global somos hijos de una misma suerte? Después de algunas pláticas con amigos, grandes cátedras de maestros y una revisión histórica propia y desinteresada, empecé a entender. Todas las épocas sociales son resultado de conquistas e imposiciones. ¿Acaso hay culpables en esta dialéctica del amo y el esclavo? Nuestro presidente dijo que sí, y no solo eso, exigió disculpas. De inmediato detractores se pronunciaron diciendo que eso era una estupidez. ¿Cómo vamos a exigir una disculpa por los procesos históricos? Es como si los españoles le pidieran a los árabes que se disculpen por haberlos tenido colonizados 800 años. En su punto más maniqueísta, como si los pobres judíos le pidieran a los alemanes que se disculpen por el holocausto. Dios nos agarre confesados. A ver, pero quien quiere y no quiere ofrecer disculpa es algo muy subjetivo. No pueden los demás saber si te sientes lo suficientemente ofendido o si porque los demás se ofenden, tú tampoco deberías de sentirlo. Sin embargo, algo sí es claro. Como dice Carl Jung, los rencores son uno de los principales constructores de nuestra sombra. Bueno, pero ya sabemos que no hay verdad, y Hobbes tenía razón. El hombre no puede andar sin una guía. Se chinga si no le dicen por dónde. Pero también tenía razón Rousseau. Esa misma guía lo corrompe y luego no hace caso de su naturaleza social. Entonces estamos jodidos. Todos somos hijos de Pedro Páramo. Cuando Juan Preciado fue a buscar a su padre a Comala, ese lugar sobreexplotado por un cacique, descuidado y abandonado por todos los que lo habitan, donde ahora solo existen los fantasmas y almas errantes que nunca saben despegarse de su origen, lo hizo porque su madre ya había muerto. A veces siento que los hombres estamos esperando ver a nuestra madre muerta para ir a buscar al cacique y reclamarle todo. Pero cuando muera nuestra madre y nos decidamos a ir a Comala, será demasiado tarde. Ya habrá muerto Pedro Páramo también. Y lo único que conoceremos es cómo todos fueron sus víctimas. Y hasta su único hijo legítimo murió tratando de saltar las vallas que él construyó. No sabíamos, dijo Mujica, el expresidente de Uruguay, en ese simposio de 90 veces Che, que éramos proclives a formarnos con lo sublime. No podíamos saber que el mundo de las emociones, subterráneo, en el subsuelo de la personalidad humana, tiene una capacidad de gobernar al otro, porque ese terreno nos era desconocido. Así se justificaba de los intentos de los revolucionarios de la mitad del siglo XX. El escritor Bediaev nos lo advirtió en su obra, El sentido de la historia. La colonia no se fue, nunca, solo cambió de rostro. Y estos colonizadores que tenemos ahora son más voraces, son lo peor de lo peor. Porque estos colonizadores no ocupan las cadenas, sino, como dijo Foucault, las delgadas fibras del cerebro. No trabajamos para ellos porque nos lo impongan, sino porque lo deseamos. Es entonces esta una colonia del subsuelo de la personalidad humana. Todos somos hijos de Pedro Páramo. Ni Martín, ni Susana, ni Eduviges, ni Dorotea sabían que morirían por la culpa del cacique. Cuando Juan llegó a Comala, él sí supo la tragedia que ocurría, pero porque ya había sucedido. Juan se ubicaba en un tiempo sin tiempo, en el de los muertos. A veces me pregunto si los que sabemos de la colonia, del cacique de nuestro tiempo, del amo y el colonizador, si los que guardamos el rencor, también estamos en ese mundo de muertos. No nos queda de otra más que hablar entre muertos y moribundos, a ver qué sale, luchar hasta que exista nada, por qué hacerlo, y entonces luchar un poquito más. Y será sumamente complicado. Pero una vez más el presidente Mujica nos salva, mis niños, y cuando nos dice, el mayor homenaje que se le puede hacer a los revolucionarios es, sencillamente, ahondar en el campo del pensamiento revolucionario al servicio del tiempo que nos toca vivir. Y bueno, para hacer este análisis de la revolución al servicio del tiempo que nos toca vivir, me acompañan el terror de las caguamas en Iztapalapa, ¿no? El amo de los Vipers, el más moreno de México. Y buen amigo, el Fulix. ¿Cómo estás, valedor? Bien chido, mi Liri. Aquí escuchando esa introducción bastante locochona, muy buena, ¿eh? ¿Te gustó? Pues da para mucho. Sí, sí, claro, me gusta ese tono irreverente y literario, como dice el Gabo, que le das.
Me late, me late. Además, nos das la oportunidad de que te planteemos un par de patadas en el trasero. Sí, ¿verdad? Me pongo de pechito para que me humillen. Y también tenemos aquí al máster del decolonialismo, ¿no? ¿Tú cómo ves, mi Félix? Yo me siento muy confiado porque Sí, está aquí el Gabo, la neta. no, sin duda el Gabo es en estos momentos es la autoridad sobre el tema. ¿Cómo No, estás, mi Gabo? yo no me estoy riendo, Gabo, el único que se está riendo eres tú. La neta, sí, Gabo. Buenos aplausos para el Gabo. Las masas. No, estaba pensando en el Félix, tendrías que decir en el terror de la Panti, de la Pantitlán. Ya no vives Sí. por ahí. El más moreno de los Reyes Iztacala, ¿no? De los Reyes La Paz, Miguel Eric. Sí, sí. Yo siempre he pensado que vives en los Reyes Iztacala, güey. Estoy bien pendejo. Hasta allá llega la fama del Félix. No, Sí, pues sí, gracias, Miguel Eri. Yo el texto, leí las primeras líneas y cuando llegaste al punto de esta dialéctica del amo y el esclavo, dije, ay, no manches. Y ya después oía fragmentos. Yo le dije a Pedro Páramo, me dije. Entonces sí me dejó deconstruido tu texto ¿Sí? literario. ¿Me pasé de lanzar? Sí, te pasaste de lanza. No sé, no supe qué querías decir, la neta. Puta madre. Bueno, pues ni hablar, valedor. Lo intenté con todas mis ganas. No, es la magia de la literatura, ¿no? Que Sí, claro. podemos entender lo que queramos. Lo siento si no entendí lo que tú querías decir, mi estimado Leri, pero acá en Los Reyes La Paz las cosas son así, cara. Claro, Si no sí, crees, sí. pregúntale al Muelas, güey, si es que todavía lo ves. Al Muelas, sí, le pusiste una re buena madriz al Muelas, güey. Te viste chido. Ese día yo estaba muy orgulloso, así de, para que vean con quién se meten. ¿Te acuerdas? Es mi ¿Tú amigo. no estabas, Gabo? No me acuerdo la del Muelas, fíjate, la cuenta, no sé si la vi, la verdad es que no lo sé. Descargué una aplicación para darle aplausos al Félix por haber madreado al Muelas. El Muelas. A ver, Félix, te rifaste. Muchas gracias. El Muelas lo merecía, la verdad. ¿Dónde fue esa, Félix? Pedro ¿La Público, del Muelas gracias. dónde fue? ¿Ahí en la Fue UAM? No. allí, No, no, en ahí Fuentes. por la casa de Ellery, en No, Fuentes pues del no. Valle, sí. No estaba. Claro. Sí. Le robó su celular, se metió y lo agarró y le dijo, me lo voy a llevar. Y se salió así. Él muy El Muelas. el Muelas, ajá. No mames. No sabía que se estaba metiendo con el auténtico terror Sí, no. Dale. de los Vipers. No. El más Famoso. moreno De los Reyes La Iztapalapa. Paz. El más moreno de la UAM Iztapalapa. Esa estuvo chida. No sé si No, bueno, no nos vamos a pasar el día hablando de las aventuras, pero cuando, ¿te acuerdas, Félix, que íbamos a la casa de Witsi y Leer iba con un pie medio chueco, no sé qué tenía, y que avienta su piedra y que le da un vidrio abajo de la casa del Witsi Sí. y que se echa a correr con su pata Con mis toda muletas. coja? Todos los vecinos lo veían. Y todo, de todas él se formas, delataba, corrí como yo a fui, 60 por yo hora, rompí así. ese vidrio. Policía, aquí llegó el cojo malvado. Que El también cojo Witsi se pasa de rompevidrios. lanzo. ¿Por qué vivía Corre. en el quinto piso, güey? O sea, Él creía ¿quién llega a la piedra hasta allá? Eric, creías que ibas bien rápido, ibas hasta sudando, y no se veía cómo cojeabas. Y el aplauso, valedor. El aplauso Eso también para merece Eric. un Sí, ya sabes aplauso, que güey. corrí mi rifé, la neta. Sí, te ribas. Un aplauso. Me rifé. Bueno, todos estamos acá para hablar acerca de... Ya, está bien, sí, me rifé, gracias. Para hablar acerca de colonialismo, les decíamos que el Gabo es la neta del planeta, él ahorita va a dar cátedra. Un aplauso para el Gabo. Ya que lo Estuvo estamos más cortito que explotando. el tuyo, ¿no, Eric? ¿Anda? Estuvo más cortito ese aplauso que el tuyo, el que te dieron aquí. Pues es que tú eres el mero aquí, ¿no? Que quede claro. ¿Cómo la ven? ¿Qué podemos decir al respecto? Uy, se abren un montón de vertientes. Gabo, tú introdúcenos si eres tan gentil al tema, ¿no? Va, a ver, lo que más o menos en 5 minutos podría decir, ¿no?
Yo pienso que hay un grupo de pensadores que están viviendo en la práctica eh, la decolonialidad, ¿no? Aquel que se está liberando de las colonias, ¿no? Miguel Hidalgo, un San Martín en Argentina, no sé, un Bolívar. Y están viviendo la decolonialidad de manera práctica. O sea, aunque también es como este tipo de filósofos de este continente o de estas regiones que, pues, que está en la militancia, pero contra el imperio español, ¿no? Contra la corona, matándose. Y ese es un tipo de pensamiento en la práctica, ¿no? En la praxis. Creo que llega otro momento en el cual se empieza, después de las colonias, de que se dan las independencias así políticas, de que pues ya no se tiene que estar pensando ahora sí con las armas en mano, ¿no? Sino como que hay un momento de que uno puede pasar a estudiar o a pensar sin las armas, ¿no? Y creo que ese momento se va profundizando a lo largo de algunos, que serán siglos, ¿no? Y se llega a un punto en el cual se trata de hablar de la decolonialidad, pero ya de manera en el pensamiento, digamos, en lo más profundo, ¿no? Como una decolonialidad epistemológica, no solamente epistemológica, sino ontológica. Eh, y creo que ahí es donde ya otro tipo de pensadores, ya más contemporáneos, le eh, están tratando de verlo, ¿no? Están pensando la decolonialidad de manera filosófica, como una emancipación, no sé cómo decirlo, ontológica, pues en este caso trasontológica, más allá de la ontología de la filosofía occidental. Podría venir por ahí lo más abstracto del asunto, ¿no? Pero también se ha soltado como una especie de moda, ¿no? Ahora ya, así como, ya, yo soy decolonial, yo soy esto. Yo veo como un peligro ahí histórico, porque los decoloniales están planteando, hasta donde yo entiendo, en la filosofía, una epistemología, una manera de ver las cosas ya no de manera colonizada, sino más bien descolonizada, cómo mirar el mundo desde el proceso de liberación o el proceso político, el proceso de emancipación, desde la filosofía, y eso implica una epistemología distinta, ¿no? Un modo de ver desde el lugar de la lucha del que se está liberando, ¿no? Del que quiere dejar de ser colonia, ¿no? Quiere liberarse de eso, ¿no? Desde ahí se quiere pensar o se está pensando, ¿no? Creo que hay autores hoy que están por ahí, puertorriqueños, ¿no? Que precisamente siendo colonia de Estados Unidos, tienen en boga este concepto, ¿no? La decolonialidad, la decolonialidad epistemológica en filosofía, por ejemplo, ¿no? Me parece que hay errores por ahí, pero si quieres luego los vemos, no sé si errores, ¿no? Luego vemos los contrastes en que puede aparecer la decolonialidad como gente que está pensando eso actualmente, que lo asocia a las ciencias sociales, ¿no? Historia, literatura incluso, o sea, todas las, no sé si son ciencias, pues, pero estos acercamientos a otros campos, digamos, el arte, está como llamando la atención, ¿no? Creo que está como de moda un poco, no sé, dije un poquito de todo, no sé si por ahí podemos entrarle a algo. Yo creo que la primera aclaración sería especificar por qué somos colonia, ¿no? O sea, un montón de gente piensa que ya no somos colonia, ¿no? O sea, dejamos de ser colonia desde 1820, ¿no? Que se consumó la independencia, ¿no? Tú le preguntas a la gente y te dicen, pues no, ya no somos, ¿no? O sea, somos un país independiente. Entonces, pues ya desde ahí hay un grave error, ¿no? Un poquito en el escrito en la introducción que di, que Gabo no quiso entender, este, pues en medio de la introducción más o menos lo dije, ¿no? O sea, esta gente que aún sigue colonizándonos, ya no lo hace con cadenas, ¿no? Así como Foucault lo dijo sobre de las fibras del cerebro, ¿no? O sea, parece que entran, y lo que dijo Mujica, ¿no? Entran a la parte cultural, o sea, nos tienen agarrados
por otro lado, somos colonia ideológica, ¿no? Somos colonia dependientes económicos, dependientes, sobre todo eso, ¿no? Ideológicos, es decir, ni siquiera podemos pensar a partir de categorías propias, ¿no? Estamos totalmente pues alienados, estamos colonizados totalmente, entonces Sí, igual y ese es el gran problema. hay como un montón de cosas, ¿no? Que hay que revisar, como dice Gabo, hay un boom de pensadores decolonialistas. Yo tengo esa duda, ¿por qué algunos les llaman descolonialistas y otros decolonialistas? Bueno, tal vez una cuestión de preferencia, no lo sé. Hay un montón de pensadores en este tiempo y muchos otros que están dándole continuidad a esas obras. Entonces, si es realmente un boom, dice el Gabo, es como una moda y tiende en algunos sectores a banalizarse, igual que se banalizan las modas en esta sociedad occidental, ¿no? Pero bueno, ese es harina de otro costal. Pero epistemológicamente, ontológicamente, dice Dussel, eh, psicológicamente, éticamente, políticamente, estéticamente, estamos colonizados, ¿no? Como dices, por supuesto, en muchas, ideológicamente, desde muchas vertientes. Lo que yo pude ver de algunos pensadores que me he revisado así por encimita someramente, es que no precisamente Dussel habla como de muchas más categorías ontológicas, por ejemplo, pero muchos otros pensadores piensan que se descolonizan las personas o se descolonizan las sociedades eh, iniciando por un cambio tal vez interno, un cambio interno que tiene que terminar en acción, que no puede parar, ¿no? A mí me llama mucho eso la atención porque tiene que ver con una situación psicológica. Por mucho tiempo, el yo cartesiano se negaba a ver su situación emocional, por ejemplo, ¿no? El yo cartesiano es un yo que piensa, o sea, es un yo que está fundado en la razón no como uso instrumental, sino en la razón como un fin en sí mismo. Ser racional es necesario, ¿no? Es indispensable para este mundo civilizado. Y escuchando a mis compañeros en jornadas académicas del trabajo, compañeros profesores, te das cuenta como lo último que los mueve es la razón. No digo que sus comentarios no sean racionales, sino los mueven las emociones. A aquel lo mueve el deseo de la afirmación de sí mismo, a aquel otro lo mueve el miedo, a aquel otro lo mueve el coraje, a aquel otro lo mueve la ira. Pero hay una característica permanente en todos, que todos están ensimismados, es un yo aislado. Ese es como un signo, como decía un compita que se llama Gabo Herrera, un signo inequívoco de una cosa que él llamó síndrome de transferencia, ¿no? Un signo inequívoco de alguien que no ve hacia otros lados más que a sí mismo, no alcanza ni siquiera a ver al otro, solo se ve a sí mismo. O sea, es un yo individual, necio, metido en su necedad del yo y que no quiere ver más allá, que está, como dice el buen Demiurgo, alienado, ¿no? Alienado hasta la saciedad. Eso me llamó mucho la atención, porque descolonizarse implicaría en un primer momento, como decía Grossogel, un movimiento interno, lo decía en una entrevista, un movimiento interno que necesariamente tendría que continuar en acción, porque si no continúa en acción, se queda en New Age, nos volvemos New Age, ¿no? Bueno, eso dice él. Ya, el que sigue, por favor. Sí, no. Estaba pensando un poco lo que decías de la descolonización con S y la decolonialidad sin S. Esto último, Grossfogel, ¿cómo se llama él? Eduardo Mendieta, ¿no? Y Nelson Maldonado. Es una generación muy joven con respecto a los filósofos de la liberación. Y hay una mujer norteamericana que se va al Ecuador, Catherine Wells, que ella en un libro va a decir, no sé si a ella se le deba esto, pero yo lo leí con ella, que decía, la descolonización puede convertirse, o es, digamos, ya
un término que no solamente es para las colonias americanas, sino que también tiene que ver con las colonias africanas y asiáticas, ¿no? Entonces es universal. Pero cuando le quitan la S, pareciera ser que se habla como ese movimiento o ese pensamiento tiene un carácter insurgente. Es decir, sí ya tiene una connotación, quitarle la S implicaría ya tener una connotación de movimiento que puede estar en un frente clandestino, por ejemplo, ¿no? O sea, tiene una connotación política más fuerte. Praxis. Eso, ajá, efectivamente. Entonces, habría que, yo creo que algunos ni siquiera lo piensan así, ¿no? O sea, ni siquiera lo ven así, ¿no? Pero es una cosa que se dice, ¿no? Yo lo hubiera entendido al revés, yo hubiera pensado que descolonizarse era ese movimiento, pues de alguna forma político que se daba, no sé, bueno, en África desde hace mucho tiempo. Frantz Fanon es de mediados del siglo pasado, ¿no? Que hasta Sartre le hizo su prólogo y todo, este libro que se llamaba Los condenados de la tierra. no, y el otro, el de Rostros Negros, Máscaras Blancas, ¿no? Claro. Que ya desde ahí pues estaba diciendo todo esto, como de vamos a liberarnos, ¿no? De las colonias y las imposiciones. Y el decolonialismo a mí me parecería como ya un movimiento más filosófico que entra, de hecho, inclusive en los países que son los colonizadores, ¿no? O sea, lo asocio mucho y pienso que tiene que ver con la idea de deconstrucción de Derrida, ¿no? O sea, es como si si hubieran traspolado la deconstrucción a decolonialismo, ¿no? Entonces de repente siento que ya es como un movimiento filosófico. Aparte siento que sí ya está ¿cómo se dice? Muy esparcido por el mundo, ¿no? Este pensamiento. Nosotros tomábamos clase con Dussel en el 99, 2000, y pues yo no me acuerdo que estuviera así tan esparcido, ¿no? Como ahora. Posiblemente tiene que ver con que el internet ya está aquí, o posiblemente tiene que ver con que, pues sí, es una verdad. Ahora sí que no se puede ocultar el sol con un dedo, ¿no? No lo sé. No, yo les cuento la historia así como más informal, ¿no? Dentro de la propia decolonialidad, pues, el término, digamos, el primero que lo empieza a utilizar como giro decolonial, como movimiento filosófico, tal cual, es Nelson Maldonado, y lo va a hacer ahí por ahí del año 2000, que serán 2009, yo pienso, 2005, porque en el 2004 estaba apenas surgiendo la UACM, ahí hubo un encuentro, yo ahí los recuerdo mucho porque ahí llegó Grossfogel y estaba Juan José Bautista, ¿no? Y todos ellos hicieron un coloquio en homenaje al doctor Dussel por sus 70 años. En Nelson Maldonado, en el 94, estaba estudiando con Dussel una maestría o doctorado, no sé cuál, y ahí empiezan a platicar un poco y va ellos, esta generación, digamos, de alumnos, un poco, digamos, no sé cuántas generaciones anteriores a la nuestra, empiezan, ahí está Nelson Maldonado, está Eduardo Mendieta, ¿no? Grossfogel, ¿no? Juan José Bautista, y esos son los que van a proponer por primera vez el concepto o como movimiento filosófico, ¿no? Y Dussel lo que está haciendo es algo así como desde antes, desde precisamente los condenados de la tierra, Frantz Fanon, ya hay gente que está tratando de pensar estas cosas de la decolonialidad, pero Dussel lo está pensando más bien como la liberación, ¿no? No, la liberación es como más abstracto, eso sí debe de quedar claro, esas son sutilezas bien extrañas, ¿no? La liberación es más abstracto porque no solamente es la liberación políticamente de un sistema colonial, sino que la liberación puede caer en otros campos, ¿no? No sé, espirituales, psicológicos, de todo tipo, y que incluso puede caer en un terreno más de la mística, incluso, o sea, es más general, más universal el concepto de liberación que le da Dussel, y la decolonialidad tiene más que ver con un plano más sociológico,
de un sistema dado, el colonialismo, la colonialidad, ¿no? Es político, histórico, en una realidad dada, en un sistema colonial. Y la liberación puede ser en el sistema colonial, o en un sistema esclavista, o en un sistema capitalista, o en cualquier otro sistema, ¿no? Y Dussel está manejando eso en ese nivel. Y cuando llegan, se hace este tipo de diálogo por ahí de los finales 2000, 2005, pues yo me acuerdo que ese coloquio fue en el 2004, ya después se desprende y se hace como un consenso de que es una propuesta viable, válida, se puede discutir, y habían otros autores que lo estaban trabajando como Aníbal Quijano en Perú, pero él es sociólogo, ¿no? Y él está plantando la idea de la colonialidad y que hay una colonialidad epistémica, una colonialidad ontológica y una colonialidad del poder, ¿no? Y en esos tres vertientes como sociólogo va rastreando, pero él no se mete a la ontología, por ejemplo. Y Dussel ya desde antes venía trabajando la ontología, esa liberación transontológica, y entonces cuando se encuentran en Binghamton, creo que lo pronuncian así, Aníbal Quijano, Walter Viñolo y Enrique Dussel y Manuel Wallenstein y pensadores, digamos, que están viendo la cosa de una manera crítica, distinta al discurso hegemónico, con un discurso a contrapelo, va a surgir estos primeros, ¿no? Dussel, Aníbal Quijano, son como más grandes, y los que vienen detrás, que ya los mencionamos, los Fogel, que ahorita están en todos los medios sobre este tema, van surgiendo cosas nuevas, ¿no? Es decir, los fundadores o como los que ponen las piedras teóricas son estos que mencioné, Walter Miñolo, ¿no? Aníbal Quijano, Enrique Dussel, para ese tema. Y después otros, ya alumnos quizás de ellos de otras generaciones, lo ponen como el giro de colonial, y es ahí donde empieza ya a meterse a las universidades de alguna manera, porque, ojo, es otra generación y es una generación que le apuesta mucho, o que veo yo que le apuesta mucho como a lo simbólico, ¿no? A lo artístico. Un poco después de 1994, cuando el ZLN dice no se vengan a la guerrilla, luchen desde donde estén, ¿no? Y claro, es más fácil para cierta gente liberarse en la academia, no sé, en el café, ¿no? Es más fácil hablar de un discurso decolonial en ciertos espacios banales, ¿no? Cuando lo que se está poniendo en principio es que la decolonización sí tiene que ver con luchas de liberación en todo tipo, no solamente la política, ¿no? Decía Félix, la mental, ¿no? Psicológicamente hablando, en el arte. Y entonces ahí sí se abre un panorama muy amplio, pero sí distinguir como los momentos. Es muy, muy nuevo esto de la decolonialidad. Estamos hablando del 2005, 2000, por ahí, que empieza a circular el término como giro decolonial en las academias, curiosamente, de literatura o de textos literarios, porque incluso no se metían en la academia de filosofía, ¿no? Y hoy, pues claro, es inevitable ver que sí tiene mucho que decir, y que tiene mucho que decir en lo sociológico, por ejemplo, en el tema del racismo, ¿no? El color de la piel, ¿no? Frantz Fanon. Y por ahí también se agarran de ese otro autor, que además es psiquiatra, ¿no? En Francia y todo eso. No sé, eso un poco como el contexto de todo esto, pues, ¿no? Sí, es que sí, bueno, Félix, ¿querías decir algo? No, precisamente estoy piense y piense y piense, compañeros. Yo, sí. En realidad, Sí, perdón. Vas. ahora sí quería decir, me Vas. provocaste. Aplausos. No, lo que quería decir, es que está tan en boga esta noción o esta práctica, debería ser una práctica más que una noción o un concepto, ¿no? de colonialidad, que se ha fragmentado hasta tal punto que se ha vuelto algo difícil de aterrizar para las mentes no cercanas a este tipo de pensamiento. ¿A qué me refiero? Aquellos que tienen la virtud de la sutileza del pensamiento y pueden entender esto, y que además han llevado a la práctica, a la lucha
a la praxis política, a la liberación de todos los días, de la feminidad oprimida, de etcétera, ¿no? Todas estas frentes de luchas que tenemos para las personas, para el de a pie, para las personas, insisto, profanas en estos temas, es difícil comprender hasta qué punto hay que decoloniar. Gabo, por favor, ayúdame, ¿cómo chingados? Decolonizar. Sí, ¿cómo debo alejarme de este pensamiento colonial que me tiene tan atrapado, ¿no? Si yo volteo para cualquier lado, puede ser que esté pensando como me indicaron que debería pensar, ¿no? Soy trabajador y me indicaron que debo respetar a la autoridad porque viene en buena medida de unos paradigmas cristianos heredados de este cristianocentrismo europeo dominante hegemónico. Entonces es complicado, ¿no? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Si mi jefe me pide algo, tengo que mentarle a su madre, arriesgándome a que me corran, o tengo que decirle que sí y no hacerle caso, o tengo que dialogar con él, o sea, ¿cuál es el objetivo de esto, ¿no? ¿Hacia dónde va la decolonialidad? Porque sabemos, es decir, no hace mucho hablaba con un amigo que ve mucho las noticias y las escucha por la radio, lo cual indica que está, pues francamente influido por algunas de las opiniones de los periodistas actuales de México, ¿no? Entonces me decía sus opiniones políticas al respecto del mandato de López Obrador, y entonces yo le decía, bueno, sí tienes razón, pero entonces, ¿qué sugieres que habría que hacer, no? O sea, si no conocemos otra cosa que lo que tenemos cerca, es difícil pensar en horizontes nuevos. Y cuando le preguntan bueno, sí, maestro, ya vimos que esto está de la chingada, ¿qué hay que hacer? Él dice, a ver, momento, no es como para que demos respuestas al respecto, ¿no? Hay que ir haciendo sobre la marcha, se hace camino al andar, lo ha repetido más de una vez. Pienso yo que hay que poner como el acento en este hecho de que es bien difícil primero identificar en qué cosas en nuestra vida cotidiana estamos colonializados, ¿no? Tenemos un pensamiento colonial y repetitivo de una cultura heredada. Y después, ya que lo identificamos, ¿qué podemos hacer al respecto y dónde empezar o cómo empezar con una abrupta ruptura que violente el orden actual, como tal vez sugería Nietzsche al filosofar a martillazos, o algo un poquito más ligero, ¿no? Algo más de cafecito, o qué. Corremos el riesgo, sin duda, de ponernos en un pedestal, en el pedestal del que tiene la pureza moral de decir esto está bien o esto está mal, ¿no? Eso es colonialismo, compañero. Y entonces, y juzgar a todos de ser colonialistas o a todos los que no lo parezcan. ¿Qué hay que hacer? Me parece una pregunta justa, ¿sí? Yo creo que nace desde una desesperación. O sea, yo sí lo veo a la hora de impartir clase, veo que nace de una desesperación, ¿no? Porque tú le planteas a los compañeros, alumnos, a los propios amigos o a la gente con la que compartes ideas, les planteas, a ver, tenemos que buscar una solución, ¿no? Pero ¿dónde encontramos esa solución si las respuestas que podemos dar no son nuestras? O sea, nuestras palabras no nos pertenecen, nuestros pensamientos no nos pertenecen. Entonces hay una desesperación, no podemos hacer casi nada, ¿no? O sea, ¿cómo producimos filosofía desde Latinoamérica si lo que produzcamos es europeo ya, ¿no? O lo que produzcamos es occidental ya. Entonces esta desesperación pues es bien legítima, ¿no? No está, yo digo que no estamos así inventándonos ni haciendo una cosa así nada más, no es una cosa de ocio, me parece que es una necesidad. No sé si ustedes piensan que también lo es, pero a mí yo así se lo planteo a los alumnos, ¿no? O sea, los digo, ¿de dónde sacamos respuestas para las preguntas que nos están haciendo? Porque nos piden respuestas, nos dicen, a ver, ¿qué estás estudiando? No, pues filosofía. Ah, ok, perfecto. ¿Y qué filosofía se produce en tu país? Pues no puedo, güey, ¿no? No puedo producir filosofía, porque lo que haga... Claro. Perdón, Gabo. No, es que es lo que, por eso esto es medio raro, ¿no? Porque Augusto Salazar Bondi y Leopoldo Sea, ya dentro de la filosofía, se plantea eso, existe una filosofía de nuestra América, el libro de Salazar Bondi, Sea le responde que sí, que siempre ha habido, que no hay pedo, que así hay que hacerlo, ¿no? Siempre la hemos hecho, pero claro, Sea lo dice, en 1492 ya empezaron
los primeros diálogos de la filosofía americana, ¿no? O sea, bueno, esa es una crítica que después se le va a hacer. Y Salazar Bondi va a decir, pues no se puede, no se puede porque estamos dentro de un sistema que nos impusieron, o sea, estamos dentro de la opresión. Para hacer pensamiento de la filosofía tendremos que liberarnos primero. Entonces, cuando Félix dice, ¿qué se hace? Es, primero, nos arroja directamente a una acción política, estratégica. Y en ese sentido, esta filosofía se compromete políticamente. O sea, ¿hacia dónde va? Hacia estrategias políticas. ¿Por qué? Porque el primer punto de partida es la liberación, para después poder hacer un pensamiento un poco, así se plantea Bondi, ¿no? Hacer un planteamiento que no esté sujeto a todo lo que nos tiene sujetos, ¿no? A todo lo que nos tiene condicionados, alienados, ¿no? Y bueno, me recordó un poco lo que estabas diciendo, ¿no? Cuando te preguntan, ¿estás haciendo filosofía? Pues no, precisamente por las condiciones económicas, políticas, sociales que estamos viviendo desde hace siglos. Y entonces, para hacer filosofía en serio, pues hay que hacer una estrategia política y comenzar por la liberación de todos los campos, ¿no? Pero es un pedo. se hace estrategia política cuando se cambian las categorías. Por ejemplo, estaba pensando en el señor Orlando Foz Borda, el colombiano, que habla del sentipensante, de lo que le enseñaron los ribereños, y también en Miguel Portilla, ¿no? Y la idea esta del Inixtli-Yotl, en rostro y corazón. Eso es cambiar las categorías. O lo que constantemente mencionas tú, ¿no, Gabriel? Y que yo he visto que lo mencionan los demás decoloniales, bueno, la gente que plantea estas ideas, y que tú lo has mencionado inclusive en el podcast anterior de la ciencia, lo mencionaste. Hablar de América como Abya Yala, pues es cambiar categoría, ¿no? Entonces, no sé si eso es un movimiento político, epistemológico, pero sí veo en él un esfuerzo de soltarnos de la colonia, ¿no? Y sobre todo de la colonia del pensamiento, que es la que nos tiene subsumidos, porque me preguntaba apenas hace poco uno de mis hijos que cómo le hace para dejar de estar viendo el celular, ¿no? O sea, dice, ¿cómo le hago? O sea, no puedo, ¿no? No puedo hacerlo porque es un placer. Y me decía, no sé si estamos, que ya sabes, ¿no? Las distopías entre Huxley y El Mundo Feliz y el 1984, y cuál de las distopías se cumplió, parece que las dos. Le digo, es que, o sea, no puedes culpar a una persona que tiene un vicio. O sea, si alguien se muere metiéndose cocaína, no puedes decir, se murió en el placer, se murió en un vicio impuesto, y el sistema que nos subsume, que nos aliena, es un vicio impuesto. O sea, así es como lo han manejado. Por eso lo del escrito que ahorita estaba yo platicando al principio, que dice Mujica, ¿no? O sea, ellos no sabían que se podía desde el sentimiento controlar a los sujetos, ¿no? Que se podía desde la cultura desmadrarlos, ¿no? Lo que dice Walter Benjamin. O sea, no es el que va y conquista, no conquista de verdad madreando, ¿no? Sino lo que conquista quitándote sueños, quitándote ilusiones, ¿no? Y haciéndose dueño, pues, de tus pensamientos. Y ese es el gran problema. Y creo que tendría que ser la desesperación de muchos. Y lo es, porque yo creo que sí hay una gran frustración en la gente en general. Pero no sé, a lo mejor ustedes me dicen, estás pendejo. No, cuando estaba pensando en esto, en pensar el placer como un fin en sí mismo, y además como la justificación de actos, es decir, porque es placentero es bueno, ¿no? Evidentemente no lo es, evidentemente tampoco, bueno, el primer ejemplo que tenemos son las drogas, ¿no? Las drogas que son dañinas, que son muy placenteras, pero que son muy dañinas con el cuerpo y con el entorno social, pues es evidente que no. Pero alguien te diría, pero ¿y qué tal, como decías tú, Huxley, algo que es inofensivo para todos y que me causa placer, ¿por qué debería dejarlo, no? Aguas, porque uno de los problemas justamente del pensamiento colonial son las limitaciones epistémicas, ¿no? Es cercar los horizontes epistémicos de manera que solo puedas pensar, no puedas pensar más allá del yo mismo, ¿no? Cada aparato electrónico que se
que se construye necesita cierta cantidad de oro y el oro se extrae de algún sitio y para separarlo de los otros minerales hay que utilizar compuestos químicos, entre otras cosas, que finalmente terminan en la tierra envenenándola, por ejemplo, ¿no? Para que nosotros, además de tener ese aparato electrónico, podamos conectarnos a lo que sería también una necesidad, porque no me sirve de nada si lo tengo ahí, si no lo puedo usar, y si lo tengo sin internet, pues también está como mucho, ¿no? Como que no me causa el placer que debería. Entonces, para conectarme también hay una huella ecológica indeleble. Entonces, dicen también algunos pensadores decoloniales que parece que esta modernidad es inmanentemente un modo civilizatorio que tiene como una premisa escondida, básica pero escondida allí entre dientes, debajo de la manga, la destrucción de la vida, ¿no? Voluntaria o involuntariamente. Para que nosotros podamos tener el placer de ver por streaming una película, digamos, en el celular, tienen que estar prendidos cierto tiempo y tiene que gastarse cierta cantidad de electricidad. Las plantas hidroeléctricas en todo el mundo y también las de Europa, aunque ellos digan que no, contaminan enormemente, ¿no? La huella de carbono que dejan es impresionante y sumados por millones de personas que piensan lo mismo, que ver una película de 2 horas no le hace daño a nadie, pues tenemos una catástrofe ambiental, irreversible además de todo, ¿no? Y si les sumamos, por ejemplo, tengo 5 películas en mi Drive, ¿no? Que además estoy pagando. Para que Google pueda tenerme disponible esos 10 gigas o más tal vez de información para cuando yo lo quiera, debe tener prendidos día y noche sus servidores, unas granjas de servidores impresionantes que se ven desde el espacio eh, con cámaras infrarrojas que generan muchísimo calor y gastan muchísima electricidad y que hay una huella indeleble, totalmente indeleble, una huella ecológica indeleble que estamos dejando por algo que parece totalmente inofensivo. Es uno de los sellos básicos del pensamiento colonial, no percibir más allá, no percibir como el horizonte de hechos, de, ¿cómo se dice? Perdónenme que esté tan trabado. Voy a poner otro ejemplo y con este le doy la palabra al que sigue. Cuando los gringos dicen, por ejemplo, aquellos gringos ingenuos, torpes, poco educados, vienen a México y dicen algo así como, ¿por qué no es como en Estados Unidos? Y que no saben que para que Estados Unidos esté como está, otros países como México y otros mucho peores tienen que estar como están, porque hay esto que le llaman algunos pensadores, una transferencia de valor, ¿no? Una transferencia global de valor. No alcanzan a ver esa cadena de hechos, ¿no? No alcanzan a ver que para que él pueda tener un Mustang de 8 cilindros y pueda comprar la gasolina barata, tienen que ir a desmadrar Irak, ¿no? Para llevarse el petróleo, invadir Kuwait, amenazar a Rusia y a Ucrania, aliarse con Ucrania y hacer una serie de cosas. No lo ven, no lo saben, y entonces es un sello indeleble del pensamiento colonialista. No darse cuenta de esto, ¿no? Hasta ahí, next. Pero, y la gente que o sea, ahorita en este momento, en esta época, hay mucho más saqueo de minerales y de materias primas a los países colonizados que de lo que hubo durante las colonias pues descaradas, ¿no? Durante la época colonial abierta, digamos, ¿no? Donde la colonia no era una cuestión ideológica, sino fáctica. Ahorita hay mucho más saqueo de los materiales, ¿no? ¿Por qué esas cosas no se están dice y dice y dice en las escuelas? ¿Por qué no o sea, no sé, en las universidades? ¿Por qué, Gabo? ¿Por qué no se va y se dice? No sé, estaba pensando otra cosa, no estaba pensando eso. Estaba pensando que esto que decía Félix en cuanto a una de las características del pensamiento del colonizador, ¿no? Es precisamente el que no quiera que tú veas otras opciones. Y por eso Fukuyama, ¿no? Y estos autores, o
o incluso los propios nihilistas, ¿no? En el sentido de ya no hay más que decir, ¿no? Todo Claro, está sí. sin sentido, todos los posmodernos, ¿no? Y una cosa es vivir el sujeto que es colonial, ¿no? Aquel que coloniza a otro, y otra cosa es vivirlo como aquel que está sufriendo la colonización, el colonizado, ¿no? Y entonces son dos posiciones distintas en tensión, puede ser, ¿no? Sin embargo, el colonizador, por eso uno de los puntos centrales de este tipo de planteamiento es la epistemología, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de tener una epistemología distinta, uno puede ver o percibir el mundo de manera distinta. Y entonces uno se da cuenta que el colonizador tiene unos límites, o por lo menos delimita al colonizado, pero el colonizado tiene que buscar las estrategias para salirse de esos esquemas, como tomando conciencia de su situación, digamos, existencial de colonizado, ¿no? A mí no me gusta esto del colonizado y el colonizador, me gusta más el punto de la víctima, porque decían, tú como filósofo de colonial o algo así, yo digo, sí, comparto muchas cosas, pero creo que sigue siendo más fuerte el término tanto de víctima como de liberación, ¿no? Y que eso pues, puede ser aplicado en un contexto social, político, ¿no? Entonces, el opresor, ¿no? A final de cuentas tiene una estrategia para oprimir. Y una de esas estrategias probadas, digamos, durante más de 500 años, al menos en nuestros territorios, es precisamente en que tu creencia no sirve o tu manera de pensar es bárbara, ¿no? O tu manera de hablar, el náhuatl, es de perros, ¿no? Y ese tipo de estructuras impuestas también vienen en lo más íntimo, en lo ontológico, en lo psicológico, en el sentipensar, que te borran, ¿no? Las emociones que uno puede tener, eh, te borran las opciones de, de, de pluriverso, es decir, cuando digo pluriverso me refiero a las opciones que existen en el mundo tan complejo, tan inconmensurable, te borran todo y te dicen tú no eres nada, te borran el ser y dices debes de ser siempre inferior a mí, ¿no? Ese tipo de estructuras mentales vienen en la educación, vienen en la religión, vienen en los medios de comunicación, ¿no? Viene en un montón de frentes, ¿no? Y cuando epistemológicamente el sujeto empieza a darse cuenta que efectivamente eh, no hablamos náhuatl, estamos hablando aquí en el centro de México, estamos hablando el castellano, ¿no? Cuando se hablan de se empieza uno a percatar de estas opresiones, se da cuenta que también viene, pues, en los libros de texto de la escuela, ¿no? Y que este tipo de opresión tiene aparejado un sistema económico, el capitalista, un sistema político, el neoliberal egoísta, ¿no? Un sistema de todos los frentes, ¿no? Entonces, de ahí que todo esté hasta cierto punto controlado, ¿no? Eh, o se pretende tener un control mundial de esto, de que el mundo debe de ser así. El mundo que nosotros estamos actualmente en filosofía analizando siempre, pues es parte de los griegos, ¿no? O sea, te dicen Platón, Aristóteles, Sócrates. Si no sales de ahí, entonces no eres filósofo. Si no partes de ahí, no eres filósofo. Que eso se planteaba mucho en la UAM, ¿no? Y dices, sí, solamente ahí se hizo filosofía, sí, solamente ahí había amor al pensamiento, y no, simplemente que las formas son distintas. Y desde ahí viene, ¿ves? O sea, siento que cuando se plantea la pregunta, ¿por qué pasa eso? Es porque hay un sistema de dominación que pretende hacerte creer que eres feliz. Y te vende drogas, ¿no? Te vende, no sé, todo lo que tú quieras que te vende y te hace creer que vives feliz con eso. En realidad, cuando tú compras como consumidor, enriqueces a tu opresor, ¿no? Enriqueces al sistema que te está oprimiendo, que trabajas 8 horas por un celular y él pues simplemente cobra ese celular y tú pagas y pagas, o nosotros como consumidores, como países dependientes económicamente, pagamos y pagamos, ¿no? Es Entonces, como un embudo, ¿no? O sea, yo lo que le explico cuando trato de dar este mismo tema, siempre pienso que es como un embudo, o sea, el dinero regresa siempre a donde tiene que regresar. O sea,
No importa la corrupción en sí misma, es el proceso para que el dinero regrese a su lugar, ¿no? A donde tiene, a los que les pertenece, porque esta gente no tiene llenadera, ¿no? O sea, se dan una vida de lujo en la que, como decía este Félix hace rato, se dan una vida de lujo en la que tienen que consumir, no sé, millones de pesos diario, millones de dólares diario, y cada uno de los elementos de la familia, ¿no? O sea, el hijo consume millones de dólares diario, el papá, la mamá, la hija y la abuelita, todos consumen un montón y se dan cuenta que para tener ese nivel de vida sí necesitan de verdad seguir explotando a la gente. No, yo no creo que haya un plan malévolo desde atrás, no sé, ahorita ustedes me pueden corregir, pero yo no veo que hay un plan malévolo desde atrás con, no sé, los Illuminatis o no, los masones ahí organizando las cosas. Creo que esa gente lo único que hizo fue creerse sus propias mentiras, creerse su propia narrativa. Y esa narrativa es esta narrativa de explotación a partir pues de la idea de libertad, como dicen ustedes, y de placer, ¿no? De lo que decía Gabriel, y yo ahorita retomo lo que les estaba diciendo hace rato, me parece que cambiar las categorías está súper chido porque la simple idea de universidad, o sea, tú me dices, tiene que haber un pluriverso, ¿no? Pero es que hablar de una universidad es negar el pluriverso, ¿no? Empezar diciéndole a la filosofía es negar el pluriverso. Entonces estamos en un hoyo, ¿no? ¿Cómo le hacemos pues, para cambiar esas categorías? Ya escucho a los decoloniales diciéndole a América Vía Yala, pues quisiera saber cómo le podemos decir a la filosofía y a la universidad, ¿no? Y pienso que este volverse de colonialista o de colonial se le debe principalmente a los que sufren y que son conscientes de por qué sufren. ¿Ya? Quiero decir, el placer a la larga siempre te cobra una factura, siempre, siempre. Placer aparentemente inocuo o no. No vas a escapar de su contraparte, el dolor y el sufrimiento, siempre y cuando, si vives en este mundo moderno. Eh, Más tarde o más temprano eres una persona sumamente feliz, digamos, con tus redes, con los amigos que tienes, con las redes sociales que has generado. Redes sociales no estas virtuales, ¿no? Sino las redes sociales de los amigos reales que puedes encontrar en la vida. Eres feliz y te causa mucho placer todo ello, pero no hay manera de que no sea una solamente, no haya una cara más de la moneda. A la vuelta se va a presentar el sufrimiento por una carencia de algo, una carencia de sentido tal vez, una angustia existencial que te hace que el hartazgo del placer por un objeto dado llegó a su punto final, a su punto límite, y entonces ahí está el sufriente, y el sufriente es el que levanta la mano y dice, la vida no se está desarrollando como debiera, la vida puede desarrollarse de una manera diferente, ¿no? Y esas personas, es decir, el 80% de la población mundial que está sosteniendo a ese otro 20%, que son los gandayas, ese 80% no puede ser acallado, ¿no? Entonces de ahí surgen, creo que son las categorías, como dices, Ellery, más válidas, las innegables, las que rompen la epistemología de las ideas que flotan, ¿no? La idea de la democracia que flota. Sí vivimos en una democracia. ¿Cuál pinche democracia? No aquí en México, no en Estados Unidos, no en Europa. Eh, Nadie le preguntó si fuera una democracia global o de estas, nadie le pregunta al pueblo de Irak si gusta ser bombardeado. ¿Gusta ser bombardeado? Levante la mano quien quiera ser bombardeado. Y entonces desmadran Bagdad, ¿no? Ahora, si ponen a alguien que es totalitario, si el pueblo, porque va a votar por sus creencias, por lo que sea, ponen a alguien que es totalitario, eso no le gusta a Estados Unidos. Tiene que ser alguien que sea acorde a sus necesidades, ¿no? Entonces, no es las ideas que dan la vuelta al mundo a través de la Internet como hegemónicas las que puedan tapar el grito del clamor desde abajo del que sufre, ¿no? Son incallables, mientras todos los medios de comunicación, tal vez habrá que ver qué
va a suceder en las siguientes votaciones, pero mientras todos los medios de comunicación están metiendo miedo acerca del partido actual en el poder, ojo, no estoy diciendo que esté bien o que esté mal, que sea adecuado o no, mientras todo ello, el resto del pueblo está gritando hartazgo de los anteriores y de que sean saqueados y que sean tratados como idiotas, ¿no? Lo somos en muchos sentidos. Los individuos tendemos a ser más o menos inteligentes, las masas tendemos a ser más o menos estúpidas, ¿no? Depende el grado de cultura que hayamos desarrollado, ¿no? Depende el grado de penetración de la cultura que tengamos, ¿no? Yo recuerdo en provincia, poblaciones de personas que no tienen tele, que no tienen acceso a muchos medios y son poblaciones organizadas y muy inteligentes, ¿no? Pero en general la masa es más o menos estúpida. Pero cuando la masa decide levantar la mano y hacer evidente el sufrimiento, algo está pasando y no se puede callar. Entonces ahí está como el origen de las nuevas categorías, las que no se pueden negar, las que tienen que romper esta epistemología que ciega al resto. Y ya. No sé si se vayan a dar, está cañón, está cabrón que se den así. Es que el sufriente está con el soma, o sea, tiene ahorita el soma y no está tomándose su pastillita para estar tranquilo a través del celular, a través de las ambiciones, porque los hacen creer que su ambición es una forma de acallar su sufrimiento, ¿no? O sea, que ellos, la felicidad está en sus manos, ¿no? Simplemente tienen que tener la suficiente ambición como para buscarla. Entonces los tienen tranquilos con ese tipo de cuestiones. Pero no es sostenible, estimado Leri. No es sostenible y se ve incluso con ejemplos mediáticos, ¿no? Ejemplos mediáticos de aquel youtuber que se lanza por la ventana porque no soporta su vida, aquella cantante que hace lo mismo, aquel youtuber que mata a su novia y luego se suicida, o sea, hay ejemplos evidentes incluso mediáticos donde ese modo de vida no es sostenible, ¿no? Y las personas lo viven en el fondo de su corazón, van a vivirlo por cierto periodo de tiempo, sobre todo los que tienen como un primer acercamiento a ello. No sé cuánto hace que te desembarazaste de tus redes. Yo no pude más porque sí tenía Twitter, tenía Facebook, nunca tuve Instagram, pero Twitter y Facebook sí. Pero hubo un momento donde no pude más y dije con permiso. Y muchas personas lo hacen e incluso hay cierta tendencia por revertir la influencia de Facebook, ¿no? No es una tendencia decisiva, ni es algo que vaya realmente a dar la vuelta a la tortilla, porque son personas con mucho poder que van a encontrar seguramente una manera de volver a llegar a las personas, pero es evidente que todo el tiempo el ser humano con esta modernidad es un ser humano insatisfecho, por más que diga que está satisfecho, ¿me explico? Claro, pero sí me cuestiono, como les decía al principio del podcast, me cuestiono mucho si no será que vamos a ir a buscar la justicia cuando ya seamos parte de esos muertos, ¿no? Sí, tiene que morir la mamá. Me cuestiono mucho si nosotros mismos ya estamos platicando desde una situación posapocalíptica, ¿no? Porque no veo a la gente en un sufrimiento aún como para ir y reclamar. Al contrario, justifican a su opresor. De entrada te puedo decir que yo estoy aquí platicando con ustedes porque mi madre murió, tienes toda la razón. Sí, ¿no? Y te falta todavía otra madre más que muera. Es lo malo, ¿no? Lo que tenemos que... Sí, yo sí estoy espantado, la neta. No, yo lo que veo es esto que hay como mucho escepticismo también, ¿no? Digamos, yo estaba viendo el otro día la película esta que decían, la de No mires hacia arriba, ¿no? Sí. Y sí, de pronto nos estamos dando cuenta que cuando uno abre la puerta de la colonialidad epistémica, hay otras maneras, hay otras formas, incluso hay esto, ¿no? Uno se percata que no somos libres, ¿no? O sea, que nos vienen sujetando psicológicamente por el sistema, por el consumo desde hace un montón de tiempo, ¿no? O sea, cuando nosotros nacimos el mundo ya era una prisión, pues, ¿no? Ya estaba controlado de alguna manera. Y cuando uno abre esa percepción, digamos, a algo distinto, para empezar, eres el anormal, ¿no? Es decir, eres lo que se sale de lo normal y por lo tanto lo loco, el loco, ¿no? El esquizofrénico. Y
Sin embargo, ya fuera de ese lugar, fuera del yo moderno del que habla Félix y que venimos criticando de Descartes, este que está en las redes sociales y siempre quiere ser un yo, siempre quiere estar presente, siempre quiere tener un like, ¿no? Y hace todo lo posible por tenerlo, ese yo de reconocimiento de aquí estoy. Es un modelo subjetivo que a final de cuentas es un ego competitivo violento, ¿no? Y que es parte de del ser colonial, es decir, te has creído el cuento de que tienes que ser alguien en la vida, ¿no? Que tienes que, no sé, cualquier cosa, que tienes una meta y tu meta es ser, estar en el Facebook, en el YouTube o lo que sea, y siempre ser joven y fresco, ¿no? Y te venden cremas, y te venden imagen, y te venden ropa, y te venden todo, y la gente cree que es natural, por ejemplo, que eso es tú decías que tengas mucha ambición, claro, Cortés, Pizarro y hoy los Estados Unidos como dirigentes o como gente que tiene mucho poder, eh, siempre están pensando en la ambición, ¿no? Es decir, ese es, moralmente, ese es el sujeto, el que siempre quiere más, y ese es el sujeto valiente, ese es la voluntad de poder de Nietzsche, si te das cuenta. Y no importa que tengas que destruir al otro. Y entonces ese tipo de sociedad nos está destruyendo a nosotros mismos. Ahora, cuando parece ser que uno puede ser muy escéptico y dice, no, pues es que toda la banda está en eso, sí es cierto, pero también uno de los fundamentos más materiales, ¿no? Es la pulsión de vida, ¿no? Es decir, te está matando este tipo de vida te está matando, de consumo, de todo el tiempo estar trabajando para consumir, te está matando, no eres feliz aunque te hagan creer que eres feliz, estás estresado, estás triste, tus emociones no sabes por qué están enloquecidas, ¿no? Eh, y eh, ese tipo de subjetividad tarde o temprano por salud tiene que ceder, como dice Félix, ¿no? Llega un punto y dices, no puedo más con esto, ¿no? O sea, o cuando tenemos una relación también tóxica, ¿no? Es decir, estás sufriendo masoquistamente con alguien que te hace daño, que te puede golpear, ¿no? Como mujer o, sí, como fémina, y de pronto dices, pues es porque me quiere, ¿no? Me quiere tanto que siempre me anda celando, ¿no? Y no se da cuenta que es el control del macho sobre la hembra de una manera sumamente dominadora, ¿no? De destrucción del ego del otro, yo te controlo, ¿no? Y puede en algún momento por salud renunciar a esa relación tóxica, pero también puede por masoquismo estar ahí y ese masoquismo ya es enfermedad mental. Es decir, sí, hay pueblo, hay toda una serie de población que no quiere, que le da miedo, decía Eric Fromm, el miedo a la libertad, ¿no? Le da miedo mirar hacia otro lado, le da miedo mirar hacia arriba, ¿no? Prefiere mirar hacia abajo, prefiere mirar hacia otro lado, aunque sepa que está mal. Y después eso ya se convierte en patología, ya es patología, sí, ya es enfermedad. O sea, si no luchas o si no das un salto hacia la vida y si no haces caso de la pulsión de vida, quiere decir que tu cerebro ya no está funcionando bien y que estás yendo hacia el masoquismo, hacia el dolor y hacia la muerte, es decir, hacia el suicidio. Y eso implica que ya tu cerebro no está respondiendo por la vida. Entonces hay una malformación psicológica neuronal. Esa es una justificación de por qué uno cuando llega el golpe, digamos de alguna manera, de la violencia, hay quien reacciona, ¿no? Reacciona inmediatamente y dices, no sé, yo respondo el golpe, me doy media vuelta, evito, esquivo. La pulsión de vida implica que por salud tienes que salirte del colonialismo si no te va a matar. Y si no sales de ahí es porque estás enfermo mental. Hasta ahí puede llegar esto, ¿no? También. Es que esa es una respuesta también, o sea, ustedes me dicen, probablemente la gente va a llegar al colmo, ¿no? O sea, va a llegar un punto en el que la pulsión de vida nos lleve a rebelarnos porque pues no estamos viviendo bien y la gente lo va a sentir y va a responder. Pero hay Si no dos nos formas, hemos matado. Sí, exacto, ese es el gran problema, hay dos formas de responder a esto, ¿no? Una de ellas es dejando lo tóxico de tu vida, dejándolo atrás para poder acceder a una vida pues más plena, a una vida mejor. Pero el otro sí es el suicidio, ¿no? O sea, sí es la autodestrucción. Y lo vemos un montón en las sociedades que están colonizadas. O sea, no,
no nada más es el que se busca liberar para tener una mejor vida, sino es el que se mata revelando. Esa es su forma de rebelarse, es su forma de decir que no está de acuerdo, matándose. Y lo vemos, o sea, las sociedades lo están haciendo en todas partes donde la colonialidad está presente, y donde más presente está, más se da ese tipo de cosas, ¿no? Inclusive en los países desarrollados, como dicen ustedes. Esto no tiene eco hasta en países que tienen mucho dinero, ¿no? Hay grandes índices de suicidio, vacío, frustración, y terminan matándose, aventándose los youtubers y todo lo que dijo Félix, ¿no? Entonces, hay un gran problema. No creo que, no, si fuera seguro que la rebeldía y la revolución va a venir siempre de una forma sana, pues diríamos, bueno, hay que esperar a que se harten, pero parece que no es solo de una forma sana, ¿no? Sino también de la forma destructiva. Sí, es una situación realmente crítica, Ellery y Gabo. Yo coincido con ambos. Sí, es muy crítica porque no parece haber como soluciones factibles inmediatas, más bien parece haber un deterioro constante e irreversible, ¿no? Una de las situaciones que era como clásica o que ha sido clásica desde el inicio de los seres humanos es el suicidio, aunque el suicidio tiene, cuando el suicidio es por algo ulterior, por un fin mucho más elevado, bueno, pues se ha aceptado como justificado, pero cuando tiene que ver con un sinsentido o con una agresión constante de los propios congéneres, pues es una situación terrible, ¿no? Y hay otras muchas aberraciones que han surgido justo, que ya se extendió a los países colonizados, pero que surge justo con los dominadores, ¿no? Por ejemplo, esto de los tiroteos en las escuelas es una cosa terrible, que un chiquillo, que un niño, o un niño hasta ahora, que no creo que ninguna chica lo ha hecho, pero llegue un buen día y tirotea a sus compañeros, a sus maestros en la escuela, ¿no? Ha habido ejemplos atroces en Estados Unidos y en Dinamarca y en Inglaterra y en muchos sitios, ¿no? Y ya también en México, en Monterrey, en Saltillo, y bueno, es un hartazgo tal de esta vida moderna. Ellos no creo que sepan exactamente cuáles las causas debajo de todo lo que les sucedió. Sin duda tiene que ver con estos yos alienados que no ven al otro, que maltratan a las personas que tienen cerca y sobre todo a los débiles. Y es atroz y no parece haber manera de revertirlo, ¿no? Hay ejemplos de sociedades o de culturas más bien, de culturas donde no se dan estos casos por el cuidado que se tiene del otro, ¿no? Normalmente son culturas no tan imbuidas de las culturas hegemónicas del yo moderno. Tienen otros sistemas de creencia, tienen otros sistemas de cuidado, otra manera de organización política, tienen cosas ejemplares bastante diferentes y sería muy difícil que pasen esto, pero estos tiroteos escolares y los asesinos en serie son sin duda una de las aberraciones más grandes que tenemos en la cultura occidental, ¿no? Y peor tantito que haya, por ejemplo, una creciente admiración y culto, por ejemplo, por los asesinos seriales. O sea, se vuelven como rock stars, ¿no? Con un montón de gente admirada por ellos y queriendo entablar una relación con ellos. Entonces, es esa misma cosa, ¿no? De la pulsión de vida que viene como pulsión de muerte. Sí. Yo sí quisiera retomar la pregunta que le hice a Gabo, que hace rato me mandó a chingar a mi madre. Ando en otras cosas. A ver, otra vez repíteme la pregunta. Porque sí me gustaría saber, o sea, les planteo o les trato de explicar, o bueno, no sé cómo decirlo, trato de dar una opción en esta cuestión acerca de los cambios de categorías, ¿no? Pero también creo que nosotros como periferia tenemos una perspectiva que no tiene el centro. Creo que nosotros tenemos una perspectiva que no tiene el conquistador, el cacique, ¿no? Entonces, nosotros podemos decirles eso.
eso que ellos se niegan a ver, porque no es que no lo vean, o no es que no es que lo vean y se hagan pendejos y que estén planeando la malevolidad, como les decía hace rato, no creo que sea planeado, simplemente tienen ellos un trasfondo que no los deja ver, ¿no? Y nosotros sí podemos ver ese tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que también podríamos empezar a plantear, de alguna forma tendríamos que revelarnos planteándoles esas partes de lo histórico, de lo epistemológico, ¿no? ¿Por qué no se hacen esos planteamientos? ¿Por qué no los hacemos constantemente? ¿Por qué no estamos diciendo, ya nos dimos cuenta que nos están robando? No nos hacen pendejos con esta y esta y esta parte de la historia que perfecta, o sea, es súper claro. Yo no sé ustedes cómo lo vean, ¿no? Cuando tuve la oportunidad de ir a Egipto, estaba platicando con... Ay, papá, Mi vida. Cuando fui allá, A ver, cuéntanos. estaba platicando con el guía de ahí, el que estaba dándonos la guía de ahí de Egipto. De repente se sentó conmigo a fumar un cigarro y sí le empecé a decir, o sea, neta no conocen el tratado Sainz-Picot, o sea, neta no saben qué pedo con eso, neta no se dan cuenta que Israel es un estado impuesto, o sea, no se dan cuenta que es una colonia occidental entre los pueblos árabes, o sea, neta no se dan cuenta. Y ya en algún momento tuve la oportunidad de hablar con una señora turca y también le dije lo mismo, ¿no? Le dije, o sea, no se dieron cuenta que la Primera Guerra Mundial la perdió el Imperio Otomano, o sea, no se dieron cuenta de eso. De plano, le creemos el choro a Occidente, aún ellos que lo vivieron, le creen el choro a Occidente de que todo fue así como muy casual, no, los nazis y la Primera Guerra Mundial, o sea, y el guía, cuando le pregunté eso, me dijo que ya era demasiado, o sea, así como que me dijo, ya, o sea, a ti ya se te voló la cabeza, no olvídalo. Entonces, yo creo que sí tenemos una perspectiva diferente, ¿no? Y yo, no sé, a veces lo platico con Demian también, y le digo, es que, o sea, no es casual que al final de la Primera Guerra Mundial se haya desaparecido el Imperio Otomano, ¿no? Y no es casual que al final de la Segunda Guerra Mundial haya perdido Palestina. Y me dice, ¿pero eso dónde lo leíste, papá? Pues no lo he leído. O sea, no lo leí, Claro. pero es obvio, ¿no? Es obvio. Es la perspectiva de la historia, ¿no? Que no está escrita, ¿no? A ver, la pregunta fue bien larga, ¿no? No, pero, a ver, lo de las categorías. Yo pienso, voy a dar dos ejemplos, así como los que siempre utilizo, ¿no? Porque me gusta esta imagen literaria también de la historia, ¿no? No sé cómo fue exactamente, pero un día llega un joven, ¿no? Jovencillo, y está Morelos está en una montaña y están planeando atacar un poblado, no recuerdo exactamente cuál, ¿no? Y le dice, pues este chavo, ¿no? Le dice, oye, yo quiero ser parte de la independencia, quiero liberar, ¿no? Este ideal que se tiene en el momento, ¿no? Y dice, ¿y dónde está mi fusil? ¿No? Y Morelos le dice, mira, acércate, vamos a ver desde aquí, ya viste aquel soldado, ¿no? Y lo ve de abajo, ¿no? En el valle en el que van a atacar. Y le dice, sí lo veo. Dice, bueno, ¿ves el fusil? No, pues que sí lo veo. Pues ese fusil es el tuyo, pero se lo tienes que quitar. Pienso que las categorías, la filosofía, la ciencia, es un instrumento, un medio, un arma, que es del opresor, que la trajo el opresor, la escritura, la literatura, todo es del opresor, el castellano en el que estamos hablando es del opresor, pero es un arma que hay que quitársela y disparar en contra del opresor. Ese es como de pronto dicen, ay, es que ahí salía un meme medio raro que decía, me daba risa hoy, que me da risa, ¿no? De que, ay, eso de la decolonialidad, sí, critican a la gente europea con los mismos autores europeos, ¿no? Y uno dice, bueno, eso es lo que se ve a primera instancia, pero se está transformando de fondo, es decir, por ahí también decían en Filosofía de la Liberación en el 76 Dussel, algo así como la mujer se empieza a liberar del machismo en un principio utilizando las categorías que utiliza el lenguaje machista. Es decir, tiene que utilizar las armas del opresor para poderse comenzar a liberar. Y así, ¿no? Eso en muchos... Entonces estamos hablando, creo,
que tiene que ver con un diálogo intercultural. Es decir, que uno puede dialogar con la cultura del opresor, pero de tú a tú. Es decir, ya no como oprimido, sino como de tú a tú, decir, mira, de tu cultura está chido tu asadón, ¿no? Y lo voy a utilizar aquí para arar la tierra. Y no soy ningún puritano diciendo, no, mi cultura es pura y si toco algo tuyo, entonces luego, estoy siendo cómplice del opresor, ¿no? Yo creo, en Chiapas, no sé si comenté esta historia de que decían, ¿cuál es la computadora del subcomandante Marcos? ¿Qué marca usa? ¿No? Como diciendo, de todos modos consumen el capital, ¿no? El problema es que una computadora también, que construyó el capital, el capitalismo, puede ser utilizada para enviar un mensaje, un comunicado a un lugar, a muchos lugares con el Internet, ¿no? Y entonces se les quita el arma y se utiliza para la liberación. Creo que las categorías, el cambio de categorías es una manera de comenzar una liberación epistemológica o de estar ya en el proceso de liberación epistemológica, de colonial, sin duda, pero tampoco basta solamente con eso. Y digo las categorías porque en filosofía yo sigo insistiendo, hay que ir a la ontología, a la ontología del ser oprimido. Y una vez yendo a ese profundo ser, al ser más íntimo, es posible transformarse. Y no implica que las masas salgan a las calles diciendo, ya estamos haciendo una revolución, nos llegó la conciencia, sino que a veces la transformación o la decolonialidad, que es lo que se plantea más fuerte, en 1810 ya se dio la política, pero hay que ir transformando, liberando, decolonizando ese ser colonial es en el nivel de la ontología. Y eso, para llegar a la ontología desde la filosofía de la opresión y liberarse de la filosofía de la opresión, puta, pues sí está, sí es muy complejo, ¿no? O sea, sí se tiene que trabajar muchísimo, ¿no? Primero, subsumir, asumir a los opresores, entender su lenguaje, su comunicación, y después desintoxicarse de él, ¿no? De ese opresor. Y bueno, hay ejemplos como estos que hoy los digo porque ya, digamos, ya nos vale más madre que antes. Antes nos valía madre, ahora más. Ya Freire, el pedagogo de la educación, ¿no? En los 70 y no me acuerdo si en qué año del 76 estaba exilado en Chile, no recuerdo. Y planteaba esto que tú decías, Eleri, ¿no? El oprimido tiene que tomar conciencia por medio de la educación popular, es decir, fuera del aula, fuera de lo que el occidente o de la opresión te está diciendo, en los márgenes, ¿no? En las jardineras de la UAM, ¿no? Es decir, fuera del salón de clase, también está generando una sociedad de intercambio con los mismos oprimidos y generan una especie de conocernos y de irnos liberando en la estrategia, en la táctica, en el clandestinaje. Y ahí hay una escuela, pero es una escuela práctica y que no tiene que ver con un pizarrón, tiene que ver pues, con otras cosas, ¿no? Hay gente que dijo que se educó en la montaña y aprendió a leer porque nunca había aprendido a leer, ¿no? En la guerrilla. Entonces lo que quiero decir con esto es que Freire estaba diciendo, el opresor no tiene conciencia de que oprime, incluso hasta está justificado por un sistema legal, por un sistema político, por un sistema religioso, por todos los sistemas está justificado su acción y él se siente bien, no es consciente de eso, ¿no? Pero el oprimido sí tiene que tomar conciencia, entonces tiene que liberarse él primero y después liberar al propio opresor, porque el opresor por sí mismo no lo va a hacer. Entonces esto lo plantea la educación popular, ¿no? También ya como una práctica de cómo nos libramos por medio de la educación, también, ¿no? Pero esa educación tiene que ser decolonial, ¿no? Porque en las escuelas lo que está pasando es de que viene el programa del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de todo el neoliberalismo, del ego moderno, capitalista, y te dicen, así forma a los chicos, a los jóvenes, ¿no? Y los profesores dicen, yo soy un buen profesor porque di todo el programa que me manda el Fondo Monetario Internacional para ser un sujeto de productivo en este sistema capitalista. Aquí en Milpalta había un profesor que decía que les decía a los chicos, ustedes vienen aquí a la vida a hacer dinero y tienen que buscar la manera de hacer dinero, ¿no? Pues ya, o sea, así los está formando, así se están formando para el sistema. Y me parece que tiene una educación el sistema, tiene un sistema de leyes, tiene un sistema político, tiene un sistema económico,
y salirse de él implica hacer sociedades nuevas, y que los oprimidos, en este caso, son los únicos que tienen la posibilidad dialéctica de dar un salto hacia algo nuevo. Y ahí entra otras cosas, ¿no? Ya la construcción de un mundo nuevo, un mundo donde quepan muchos otros mundos, ¿no? Del submarcos, por ejemplo, ¿no? Y en esa construcción hay una iniciativa de creación artística de diferentes formas, algo que no está dicho, sino hay que decir lo que no está dicho, y eso implica crear palabras, crear categorías, crear nuevos sistemas, crear nuevo arte de otro tipo, no sé, nuevas formas, nuevos esquemas, pero eso implica también mucho trabajo, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos algo nuevo que no sea, que no estemos solamente copiando el modelo norteamericano, el modelo europeo, ¿no? En el cual nos han enseñado que esos son los modelos del señor, ¿no? No sé, eso. Perdón. Eso. Félix alzó la mano, dice que ya se va. Estaba viendo aquí qué otros botoncitos tenía esta madre. Ajá, ya. Pero sí aprovechando, ya que me dieron la palabra. Yo sí creo que hay, bueno, quería comentar algo de lo que dijo el Gabo, pero ahorita primero quiero hacer un comentario al respecto de lo que dice Eleri, al respecto de que hay grupos malvados que traman cosas. Yo sí creo que hay grupos malvados que traman cosas y que además tienen una intención muy específica. Si todo les sale como piensan, eso no lo sé, pero sí hay buenos ejemplos, bastantes buenos ejemplos en la, en la historia reciente incluso, ¿no? El Wikileaks, ¿no? Por ejemplo, es un destape de un montón pues, de planes, conspiraciones, intenciones de gente dedicada. Solamente que creo que pues hay tantos intereses en el mundo y hay muchos grupos de poder, no, aunque el 20% de la población es la que goza de los mayores beneficios económicos y materiales, hay grupos variados entre ellos que dirigen la orquesta de alguna manera, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, la Organización de Estados Americanos son como instrumentos de gente que mueve hilos, ¿no? Que orientan las cosas, la CIA tira gobiernos, por ejemplo, o sea, si hay unos planes preconcebidos, elaborados, conspiranoicos, lo de las Torres Gemelas hay un montón de testimonios donde dan unas buenas razones para pensar que fue algo que no hicieron los talibanes, ¿no? Que no hizo ese Osama Bin Laden que satanizaron tanto que al principio hacía negocios con Bush. Entonces, hay buenos ejemplos y buenas razones para pensar que si hay un montón de grupos de ese estilo, Illuminatis, ¿no? Que a lo mejor no alcanzan, no sé hasta qué grado alcancen cierta influencia. Los grupos masones en los grupos políticos en México, por ejemplo, tienen influencia en muchos círculos. Tal vez no alcancen a oprimir a una gran parte de la población, pero sin duda ponen o llegaron a poner gobernadores no sé si presidentes, pero gente que ayudaba a sus intereses. Entonces, sí hay grupos dedicados específicamente cuyas intenciones tienen que ver con oprimir a otros para obtener beneficios, ¿no? Y bueno, de lo del Gabo, Gabo, mis respetos, eres una pistola, estoy de acuerdo contigo en todo. Cuando acabe esto, por favor, me mandas un autógrafo. Y ya, gracias. Aplausos, No. los aplausos. Sí. Está bien chido esta imagen que nos pusiste del que tiene que quitarle el arma para dispararle al enemigo, ¿no? Sí. Ahí está. Eso es para que el autógrafo, eso es para que el autógrafo no sea digital. Sí. Sexy, que entrara sexy. No, bueno, perdón. De lo del Gabo, yo creo que el opresor no siempre sabe que es opresor, pero no siempre, hay veces que sí lo sabe bien. Hay veces que tiene el descaro de ser el tirano, ¿no? Y de además justificar sus tiranías. Y de saber que no tiene por completo la razón como dice tenerla.
solo que pues es maquiavélico, es deliberada. Hay que ser un poco, se ve mucho a menudo en ejecutivos de corporativos grandes, ¿no? Esta nueva forma de psicopatía socialmente aceptada. Cuando piensan en un psicópata o piensan en un líder de un grupo criminal o a lo mejor de un asesino en serie, pero hay un montón de esos en el gobierno, ¿no? Y otro montón son ejecutivos de corporativos. Entonces, por ejemplo, un ejemplo bien grande es cuando quedó Donald Trump en el poder, hubo, lo comprobaron a final de cuentas, ¿no? Movieron cambiaron, pues activaron algunos algoritmos de búsqueda relacionado con las búsquedas en Facebook que orientaban a cierto sector de la población con propaganda específicamente, propaganda política específicamente que beneficiaba al Partido Republicano, ¿no? Y cuando pasaron las elecciones se desactivaron esos algoritmos. Hay algunas investigaciones de muy puntuales de algunos grupos, sobre todo demócratas, que trataron de pues sacar a la luz esto, ¿no? Entonces, sí hay gente dedicada, dedica su vida a esto, ¿no? Y lo saben, y son culeros, y sí hay que quitarles el arma aparte. Ah, Gracias. Sí, sí, pues sí, Levi, pero no manches. Mira, eso no se dice, pero sí hay grupos pagados para justificar un cierto sistema, ¿no? O sea, sí hay grupos pagados hasta para estar en las academias y justificar un discurso. Estoy pensando en los grandes intelectuales en México, ¿no? No sé si el el Camín, Krause ¿no? y esos güeyes, ¿no? Ajá, o sea, el sistema les está pagando para justificar un tipo de práctica política y que, claro, esos políticos tengan una conciencia moral tranquila. Tú estás haciendo lo correcto porque, pues, no sé, y Es que Adam ese es el pedo, Smith, ¿no? o Eso sea, es lo que yo creo, porque es como es un doble, ay, ¿cómo se le dice esto? O sea, hay dos francos, ¿no? Están como atacando por dos francos. Quizá haya uno, como ustedes dicen, o seguramente sí hay un franco en el que esta gente está planeando y sabe que quiere hacer el mal, ¿no? Y está haciendo el mal, como ustedes dicen. Pero también hay gente que está convencida, hay mucha gente que está convencida. Yo tengo amigos que son liberales y están convencidos de que es la respuesta. Y tienen un pensamiento ético. O sea, creen que eso es la mejor forma en la que puede esto salir, ¿sí me entienden? El liberalismo de hecho es la única forma, ¿no? ¿Cómo? Dejando que el mercado se autorregule. Es la única forma. Y lo creen de verdad. Y sus argumentos, pues no son argumentos torpes y no son argumentos que no tengan ética. O sea, ellos dicen, el problema está en que, ya sabes, el neoliberalismo, ¿no? El problema está en que el Estado meta su mano, ¿no? Porque corrompe las relaciones, ¿no? Corrompe los modos de producción, ¿no? En cambio, si el mercado se autorregula, los modos de producción son incorrompibles, o sea, todo el mundo tendría su lugar. Y lo dicen de verdad, pues ahí está, nunca has leído a Freeman y a Moises y a todos sí, esos güeyes. claro, lo que yo te iba a decir es esto, ¿no? O sea, la justificación es a final de cuentas una justificación teológica, ¿no? Esta idea de que Claro, la mano invisible que regula el mercado, algunos los hace ricos, algunos los hace pobres, y eso no depende de lo humano, sino de un Dios, la mano invisible, ¿no? Entonces, los ricos pueden decir, ay, ¿por qué tienes tanto varo? Ah, pues porque así lo quiso Dios, o sea, yo no tengo poder sobre eso, ¿no? Y ahí van en su ayer, conciencia moral, ¿no? Ahora, esto ya Marx lo destruyó, ¿no? Con el capital, o sea, digo, ¿de dónde sale el valor? Pues del trabajo, ¿no? ¿Y de dónde sale más valor, el plusvalor? Pues del sobreexplotación del trabajo. ¿Y dónde sale la riqueza? Pues del trabajo de los trabajadores, ¿no? Y pues es que, pero hay gente que no quiere verlo, ¿no? Dice, no, no es cierto, no, no es cierto. No mires hacia arriba, ¿no? Como la película. sí, lo que pasa es que esa gente, o sea, sus argumentos, y es que te lo digo porque sí, en específico tengo un muy buen amigo que se llama Cristian, que es liberal, y la verdad es que es una persona brillante, y es una persona que tiene pues, una ética, no digamos, corrompida. Y pues sí me explica las cosas, hemos tenido discusiones muy, muy largas.
Y sí me dice, no, a ver, o sea, no, el rico es tan rico no porque no se aprovecha del mercado. Lo que hace es que se corrompe a partir de los grupos que quieren organizar la economía. Entonces, una, Sí, una esos son economía, puros. una economía organizada es lo que se presta para que ocurran ese tipo de cosas, ¿no? Yo no creo eso, yo también pienso, pues como ustedes, pues, si me tengo que asumir de alguna forma, en cuanto a este tipo de cuestiones políticas, me asumo más revolucionario y decolonial que liberal, por supuesto, ¿no? Pero sí entiendo ese tipo de autores, entiendo ese tipo de personas que defienden esta idea y creo que ese es un flanco que no estamos viendo, ¿no? Uno en el que hay una idea que se está tratando de llevar a cabo y que no es una conspiración, sino es un intento de que ocurran las cosas mejor a partir de otras categorías, de otra forma de pensamiento, ¿no? Y también por eso es tan peligroso la cuestión de la libertad, porque la libertad es una categoría que está súper corrompida. Entonces, tú me dices ahorita, Gabo, no, es que si yo lo pienso en términos de libertad, pero es que la libertad es la categoría de la colonia, ¿no? Los Estados Unidos, ¿por qué invade Irak? ¿Por qué invade todos los países? Por la libertad. Y la estatua de la libertad está en Estados Unidos y la libertad es su bandera. Entonces, sí la tenemos cabrón en ese sentido. Sí, pero ahí otra vez esto que decíamos hace rato, o sea, la libertad tiene en ese sentido una connotación, una definición desde el imperio. Y lo que hace, digamos, o lo que se puede hacer ya en el plano de las acciones es resemantizar desde otros lugares de enunciación, precisamente, yo no digo, no me gusta utilizar la palabra libertad porque es algo así como de la Revolución Francesa y tiene que ver como un concepto muy absoluto, ¿no? La libertad, ¿no? O sea, ¿qué es eso? ¿No? ¿Se puede ser eso? Más bien la liberación, el proceso de estarse constantemente liberando sin creer que lo eres en su totalidad, o sea, que absolutamente te has liberado. Entonces, implica también dentro del lenguaje, del discurso, hacer deconstrucciones y resemantizaciones de los propios conceptos que utiliza el opresor. Porque de lo contrario, bueno, pues, ahora, lo que yo quería decirte es, la verdad es que son pseudoteorías, o sea, estos, otra vez, el fundamento es Cristian el no es ego malo, moderno. nada más está muy ciego, ¿no? Yo iba a decir otras cosas, como dices, pero Es que es su cuate del Leller y él los invitó, no vayas a decir esa palabra, y Gabo. le va a pasar el audio para que me parece que ni siquiera tienen un fundamento, ¿ves? Es decir, son pseudoteorías, son pseudoargumentos, por muchas razones cuando ya se le toma de manera seria. Entonces, cuando está fundamentado en el yo egoísta, del ser egoísta por naturaleza, oportunista por naturaleza, abusivo por naturaleza, es decir, como decían hace rato, ambicioso por naturaleza, es ir en contra de la naturaleza. Para empezar, es contra natura, porque el ser humano siempre nace en una familia, en una comunidad. Si no existiera eso, ya nos hubiéramos matado y desaparecido la especie desde hace un montón de tiempo. Y eso es totalmente falso, pero nos han hecho creer pseudoteóricos, además empiristas ingleses, ¿no? Pseudoteóricos que dicen, no, eso es la naturaleza humana, tienes que ser casi casi capitalista, eso es el ser natural. O sea, la actitud egoísta, no sé, toda esta actitud nefasta, narcisista, es la actitud natural. O sea, cuando llegan a un argumento natural de ese tipo, dices, no, ¿qué se les puede decir a estos cuates, no? O sea, cuando ya lo pusiste ahí, ¿no? Y no se dan cuenta que no es natural, que eso es falso, es totalmente falso, es una falacia, para no decir una mentira, y está justificado por grandes filósofos con un chorote que se avientan, ¿no? Eh, Hume, Locke, todos ellos, ¿no? Y que vienen del ego moderno cartesiano. Y ahí fundamentan una ética, ahí fundamentan una política, ahí fundamentan una economía, y después dicen, lo mejor es el neoliberalismo. Dice, científicamente te lo voy a demostrar. Friedman, ¿no? Adam Smith, y dices, sí, pero pues sí, estos tipos siguen creyendo que hacen filosofía, ¿no? Siguen creyendo que hacen teoría, pseudoteoría, y siguen creyendo en el desarrollismo, ¿no? Y siguen Hay unos más creyendo que desarrollados hacen, que otros. siguen creyendo que hacen lo correcto. Ya de Así es. entrada ahí ya está jodida la cosa, ¿no? Ya es como para no hablar más.
Sí, sí, sí. Entonces, Perdón, yo sé que es tu cuate, Mieleri, pero No, no, dile no. que, no, dile eso que es, no mame, eso ¿no? Yo pulula ya te por digo, todos Por lados favor. también, ¿eh? yo ya te Cristian se digo, llama, ¿verdad? sí, ¿Cristian? Cristian, no es- mames, lo voy a por invitar favor. ya aquí con nosotros para que le expliquen. Este, A sí, patadas. a Palazo martillazos, entre ceja y ceja, diría a Len. martillazos, sí. La cosa aquí es esa, ¿no? Que sí, pues me parece que yo creo que nuestra única misión o la que podemos asumir es, no me gusta la palabra educación, me caga la madre. O sea, no me late decir que la educación es una respuesta, ¿no? Por eso decía, hace rato les estaba planteando la idea esta de Miguel Portilla de, pues sí, cambiarle el rostro a los alumnos, ¿no? A la gente con la que platicamos. Pero bueno, pues ya, vamos a terminar. ¿Quieren cerrar con algo, chicos? Félix, que cierre primero. Esperen, bueno, ¿seguros? Tú eres el que ya se tiene que ir, valedor. Justo por eso, pues no, nadie es indispensable, estamos hablando del yo que No, pero llegamos juntos y juntos nos vamos. ¿Qué pasa? Bueno, de acuerdo, de acuerdo. Entonces, mi último comentario al respecto de esta palabra que no te gustó, Leri, la educación. Yo pienso que es indispensable. No pienso en reeducar a los adultos porque el lugar donde trabajo me ha dejado muchas desazones en ese respecto, pero sí no descuidar ni un segundo a los niños, ¿no? A los jóvenes. La educación con los jóvenes es primordial, que puedan tener lo que decías, necesitan tener una retrospectiva crítica, una retrospectiva desde la periferia y una perspectiva también desde la periferia. Lo dijiste hace rato, cuando tú ves desde la periferia el mundo, no lo ves igual que si lo ves desde el centro. Habría que preguntarle a Cristian, con todo respeto, eso de no mames no Que era, te agarraron a no era, Cristian. sí, no era un Déjenlo, no se insulto, Cristian, llamaba discúlpame, Cristian. no quise ser Di que es molesto otra contigo. persona. Di que es Es un, otra persona. sí, Christopher, perdón. No se ve igual el mundo desde el centro que desde la periferia, ¿no? Y eso no se lo podemos enseñar a los estudiantes que que no han visto el centro o que no han visto la periferia. Tienen que educarse, tienen que conocer desde muchos puntos de vista. Y para ello pienso yo que es indispensable la educación estética, no solo relativa al arte, sino estética como entendida como la percepción del mundo, aquello que percibes del mundo. Entonces, si tú le enseñas solo a tus estudiantes o a tus niños, a tus hijos, a tus vecinos pequeños, a las personas pequeñas con las que convives, si les enseñas solo aquello del mundo que te ofrece comercial, aquello que está dispuesto para hacer un producto, para que compres, si solo tienen eso, no estamos repitiendo este mundo autorreferente, odiosamente autorreferente. Ya lo decían ustedes hace rato, lo dices tú, Ellery, cuando pintas, y lo dices tú, Gabo, con tus palabras y cuando escribes, que este mundo necesita creación, necesita nuevas perspectivas para resignificar aquellas retrospectivas que ya tuvimos antes. Entonces es indispensable, no hay manera de avanzar eh, si no se educa incluso uno mismo, ¿no? Y ya, es mi opinión. Bien, entonces, valedor. Sí te Bueno, mancha. voy a cerrar en segundas para que el Gabo cierre totalmente, ¿no? Yo sí creo que no es que me cague la educación como concepto o como práctica, sino que pienso que es una categoría que no ayuda porque está igual de manoseada que todas las demás, ¿no? Entonces sí, por ejemplo, tendríamos que empezar a promover el ser un sentipensante, como dice Borda, ¿no? O empezar a cambiarle el rostro y el corazón a los alumnos, ¿no? Más que educar, porque esta forma de decir educamos, de repente ya está tan prostituida que la OCDE la toma para decir, sí, por supuesto, pues es lo que te estamos pidiendo, ¿no? Educa desde nuestro punto de vista, porque esa es la educación. Entonces, bueno,
Ya tendríamos que estar ahondando en eso y vamos a estar pues hablando desde una perspectiva pues agónica, ¿no? Estamos hablando, le estamos diciendo a la gente que ahí viene el meteoro y que esto se va a acabar dentro de muy poco, entonces pues ya ni modo, no nos queda de otra. Y saben que a mí se me ocurrió muchísimo estas ondas de acción, me gustaría un montón que sí se escribiera, y ya cierro con esto, es una ridiculez, pero me vale verga. Me gustaría mucho que sí. Ya estás viejo para eso. Me gustaría mucho que sí escribiéramos un manifiesto agónico un poco más grande y así se me ocurre ir y votarlo en las universidades, ¿no? Así tengan así de mano en mano para pues hacer algo, güey. De repente sí me dan ganas de hacer ese tipo de pendejadas. Ahondar en las cosas del decolonialismo me hace sentir ganas de moverme en vez de ponerme a pintar. Ay, Eleric, me haces agonizar. Un día me vas a matar de un susto o de un coraje. Bueno, no, lo de la educación, bien, pues uno ya trae unos clichés, ¿no? Por ejemplo, hablar no de educación, sino de educación liberadora, ¿no? Y que en esa educación liberadora nadie enseña a nadie, sino todos aprendemos de todos, donde el maestro queda diluido y hay un intercambio de conocimientos, ¿no? Con el campesino, con la ama de casa, con el niño, con todos, ¿no? Pero eso implica quitar de su pedestal al yo moderno del ilustrado, el que dice que sabe, ¿no? Y ponerse en el lugar del alumno. Y ahí empieza un diálogo entre iguales, ¿no? Entre alguien que puede enseñarme algo y yo también puedo intercambiar un conocimiento. Y ese es otro tipo de educación, ¿no? También incluso la filosofía puede cambiar también por ahí. Eh, entonces, eso en un enseñar aprendiendo y un aprender enseñando, ¿no? Simultáneo, constante. Y nada, pues sí, lo de la decolonialidad hay varias cosas, ¿no? Hay que cambiar la historia, dice Dussel, por ejemplo, ¿no? Hay que contar la historia y eso implica la literatura y la historia, o sea, cómo contar la historia de una manera distinta, ¿no? Y una de las cosas que yo les digo a los compañeros de coloniales es que siempre parten de 1492, como si antes de 1492, por lo menos en nuestro país, ya en el proceso histórico, no hubiera habido colonias o no hubiera habido imperios, ¿no? Como si el imperio mexica, por ejemplo, no tuviera sus colonias, no sé, en Tlatelolco, en Xochimilco, en Milpalta, y, eh, y que eso no entra porque la colonialidad comienza en 1492, entonces para digamos, la historia antigua atrás no se utiliza la decolonialidad, sino a partir de 1492, ¿no? Entonces ahí como que hay límites epistemológicos también que habría que saltar o por lo menos habría que ver que la filosofía en nuestro continente no comienza en 1492, ¿no? Ni siquiera porque la hayan oprimido, la hayan traído los opresores, simplemente que no comienza ahí, ¿no? Esto del rostro y corazón de que señala Miguel León Portilla en la filosofía náhuatl, pues habla de un conocimiento de amor a la sabiduría desde antes de 1492, o sea, alguien, un clamatinimi de la época se cagaría de risa, ¿no? De lo que a veces se plantea en una fecha histórica como si fuera el momento de iluminación. Aunque es importante el acontecimiento, la decolonialidad pienso como crítica a todos mis colegas que están por ahí que está sujeta a un cinturón temporal y que esa cinturón temporal podría abrirse a las civilizaciones antiguas del Abya Yala, ¿no? Por ejemplo. Y nada, pues qué chido que nos invites. Esto de la posición que estamos diciendo es precisamente que la filosofía de la agonía tiene también o entra dentro de la agonía misma también puede ser decolonial. Es decir, el momento agónico es destructor del sistema y invita a dar un salto hacia lo nuevo, o no sé si Kierkegaard lo diría, hacia el abismo, quién sabe hacia dónde, pero hacia algo que todavía no está conocido, sino que en el futuro se está construyendo, ¿no? Y eso implica también la filosofía de la agonía. Muere para seguir avanzando, ¿no? En otro sentido, ¿no? Pero sin negar que siempre estamos en la constante agonía y que estamos viviendo el colapso ecológico y va para peor, yo creo, no sé, muy apocalíptico eso. Dale, Lili, gracias. Feliz, gracias. Gracias, Gabo.
Gracias, pues gracias a Freddy. ustedes, carnalitos. Ahí nos estamos viendo, ¿va? Va, Va, valedores. Cámara, carnal. Bye. quedó. Bye, bye.